hay sucesos tan incomprensibles, sacados fuera de la razón. Muchos no creen en esto, aunque hayan tenido alguna experiencia sobre lo paranormal, les buscan una lógica para seguir no creyendo. Sin embargo, todo esto existe. Los abuelos o la gente longeva ha vivido mucho sobre estas cosas. Son quienes atestiguan de que sí suceden, y yo les voy a contar una. Cuentan que hace mucho tiempo vivía una familia humilde en un jacalito por el monte. Sobrevivían de lo que el hombre sembraba y de la leña que llevaba al pueblo a vender. Se llamaba Jacinto. También su joven esposa de nombre Zenaida contribuía lavando ropa en el río y torteando a mano en un fogón. De esa manera ayudaba un poco a Jacinto. Tenían 3 hijos, 2 hombrecitos y una mujercita. Pedro de 12 años, Julio 9 y Amanda 7. Todos los días se levantaban a las 5 de la mañana. Primero hacía sus labores en los sembradíos que estaban allí mismo en sus tierras, a un lado de su jacal. Las milpas lo rodeaban y Zenaida, su mujer, temprano le llevaba lonche. En el cerro hasta los tacos de frijoles son riquísimos y ellos los disfrutaban calentándolos en brasas. Después, Jacinto preparaba las mulas y se iba a traer la leña. Esa era su rutina de todos los días. Cierta vez, Zenaida en la noche le dijo que cuando fuera por la leña le trajera también a ella. Ya no tenía y debía hacer varios pedidos de tortillas para unas personas. Por la mañana muy temprano, antes de amanecer, Jacinto no fue a limpiar sus sembradíos. Preparó las mulas donde cargaba la leña, su hacha, un machete y se fue a la sierra donde abundaban los troncos de pino. Comenzó a cortar la leña con el hacha y un par de horas después decidió parar un poco para prender una fogata y calentar su almuerzo en las brasas. Ya casi había completado su carga. Le faltaban 2 mulas por cargar y en cuanto terminara de almorzar seguiría partiendo troncos. Así lo hizo, y en cuanto terminó de comerse los taquitos de frijoles que su esposa le había puesto de lonche, buscó árboles secos y empezó a talarlos. Quería terminar pronto para que no se le hiciera tarde y salir del bosque. En eso, muy cerca de él, a un par de metros, un silbido de serpiente lo puso en alerta. Preparó el machete, levantando su mano para cortar la cabeza de aquella venenosa cascabel. Pero de repente, escuchó una voz rasposa venida del animal diciéndole: «No me mates, estoy atrapada en una trampa, por favor libérame, prometo que no voy a matarte». El leñador, sin entender lo que estaba sucediendo, seguía con la mano en alto, sosteniendo su machete listo para asestar el golpe. Lo que escuchaba era escalofriante. ¿Cómo era posible que una serpiente le estuviera hablando? La cascabel, al mirar que no bajaba el machete, le volvió a decir: «Por favor, no lo hagas, yo no te haría daño. No tengo por qué hacerlo, somos seres diferentes. Tú te irás a donde vives y yo me quedaré aquí en el bosque. Pero si no me ayudas, pronto moriré en esta trampa de hambre y de sed». La serpiente tenía razón en lo que decía y, movido por la compasión, liberó a la bruja de aquella trampa, cortando con el machete la soga que la tenía atrapada. Cuando se sintió libre, la víbora de cascabel levantó medio cuerpo del suelo, como si fuese a atacarlo, pero no lo hizo, y en vez de eso, le agradeció diciéndole: «Gracias por haberme liberado. Ya tenía 2 días atrapada en esa trampa, y de no haber sido por ti, seguramente en un día más iba a morir. En realidad, soy una bruja convertida en serpiente, es por eso que puedo hablar y me llamo Betsabé. No te lo dije antes, porque de haberlo hecho, seguramente me hubieses dejado morir atrapada en esa trampa. Estoy en deuda contigo y en pago haré por ti algo que jamás hubieses imaginado tener». De repente y sin más, el cielo se empezó a nublar, dejando caer potentes rayos, y al momento empezó a caer una fuerte lluvia.
Así duró por un rato, hasta que se formó a un lado de ellos un charco. Después, así como llegó, la tormenta desapareció, cosa que era inusual, algo demasiado extraño. Luego la serpiente se deslizó y se metió al charco. Hacía como si se estuviera bañando, pronunciando unas extrañas palabras. 2 minutos después se salió y le dijo a Jacinto que tomara de ese charco y que también se metiera desnudo. Dudando de lo que le decía aquel animal, se quedó quieto sin moverse. Pero la serpiente insistió, diciéndole que lo hiciera antes de que el agua fuera consumida por la tierra. Esa agua le daría poder, algo que nadie tenía en el mundo. Entonces, sin pensarlo más, se desnudó, tomó del agua y se metió en ella, haciendo lo que la serpiente bruja le decía. Después de eso, ante los ojos del leñador desapareció, emitiendo una escalofriante risa. Luego, el leñador terminó de cargar las mulas y se fue extrañado de lo que había vivido. Cuando llegó a su casa, su mujer ya lo estaba esperando, preocupada de no saber nada de él. Tenía perdido más de 24 horas. Dibujando una mueca de impresión en su rostro, le dijo que no podía ser. Si él había salido en la mañana, cuando mucho tendría 12 horas de haberse ido por la leña. Pero ella le respondió que no, porque se fue el lunes por la mañana y ya eran las 6 de la tarde del día martes. Jacinto quedó aún más sorprendido. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Entonces empezó a contarle lo que le había sucedido con aquella serpiente, cosa que relacionaron con el tiempo que él había desaparecido sin sentir. Tal vez aquella bruja lo había acelerado para que pudiera encontrarla y así liberarla de aquella trampa. Ahora solamente tenía la incertidumbre de cuál sería el poder que según ella le había otorgado en agradecimiento por haberla salvado. No obstante, pronto lo iba a saber, porque un día que andaba cortando leña, se había llevado a su hijo Pedro, el mayor de los 3, y al estar cargando sus mulas con la leña, de repente escuchó un grito escalofriante de su hijo, y al voltear miró que un enorme oso lo estaba atacando. Presuroso tomó su machete y empezó a darle machetazos a la bestia, tratando de salvar a su hijo. Pero aquel oso también lo agarró, hiriéndolo de muerte con certeros zarpazos. El enorme animal también estaba herido de muerte y cayó al piso muriendo desangrado. Por unos momentos todo quedó en silencio, un silencio de muerte, donde solo el aire se escuchaba con un tétrico silbido en medio de los 3 inertes cuerpos tirados en el piso. De pronto, las mortales heridas de Jacinto empezaron a cerrarse por sí solas. Su cuello casi había sido cercenado por una de las garras del oso, pero de igual manera cerró en cuestión de segundos. Parecía increíble, pero ese era el poder que la serpiente bruja le había otorgado, el de no morir nunca. Sin entender lo sucedido, miró a Pedro muerto, destrozado por el oso, y a un lado la bestia muerta también por sus machetazos. Con un desgarrador llanto, tomó a su hijo, lo subió al caballo y se fue rápido con la esperanza de que pudiera salvarlo un doctor. Pero ya era tarde, nada podía hacer. Las heridas habían sido mortales. Su mujer estaba devastada por la pérdida de su hijo, pero le agradecía a Dios de no haberlo perdido a él también, porque después de contarle lo que pasó, se dio cuenta que de milagro no murió también. No obstante, había algo que no comprendía. ¿Cómo era posible que sus heridas habían sanado por sí solas si eran mortales? Eso era algo inaudito. Lo que quería decir que la bruja le había dado un gran poder. Ahora solo restaba esperar qué vendría en el futuro. Transcurrieron 2 años de aquel nefasto suceso. Ahora Julio tenía 11, y un día que venían de la leña, el caballo de su hijo se asustó al atravesarse una serpiente entre sus pezuñas. Encabritado por el miedo, relinchó y en su reparo tumbó a Julio, quedando uno de sus pies atorado en el estribo.
y al desbocarse, corrió aterrado arrastrándolo por el camino. Su padre Jacinto, al ver eso, azuzó su caballo para tratar de detener al de Julio y dejara de arrastrarlo. Pero en la loca carrera de su caballo y por lo escarpado del camino, este se enredó con sus mismas patas y rodó junto con el leñador, chocando sus cabezas entre las rocas salientes de la vereda, que al chocar contra ellas, sin duda habían tenido una muerte inminente. Pero de repente, las patas del caballo se empezaron a mover. Al parecer estaba vivo. Sin embargo, quien salió de entre ellas fue Jacinto vivo, sin un solo rasguño. Fue algo de no creer, pero con esto ya no había duda. Estaba seguro que era verdad lo del poder de la bruja. Nada podía matarlo. Cuando encontró el otro caballo, miró a su hijo, muerto entre sus pezuñas, destrozado por las piedras al haber sido arrastrado entre ellas. Fue otra pérdida más que casi hizo enloquecer a su madre Zenaida por el dolor. Son cosas de la vida. Nacemos para morir y tarde que temprano llegará el momento. Pero para Jacinto era más doloroso, porque había perdido a 2 de sus hijos ante sus ojos y estaba entendiendo el precio de su poder. Vería morir irremediablemente a toda su familia sin poder evitarlo hasta quedarse solo, viviendo eternamente incluso sin envejecer. 10 años después, todo seguía normal en casa del leñador, pero sin sus 2 hijos. Una noche de tormenta, cuando se disponían a ir a dormir después de haber cenado, la frágil puerta de su jacal cayó derribada por un golpe, apareciendo 3 tipos con pistola en mano. Querían robarles lo poco que tenían, pero no conforme con eso, también querían abusar de las 2 mujeres. El leñador, tratando de impedirlo, le dispararon a quemarropa, rociando su cuerpo de balas, y cayó al piso pesadamente herido de muerte. Después cobardemente abusaron de su esposa e hija para luego matarlas. No querían dejar testigos de su vil crimen. Pero no se percataron de que el hombre que creían muerto se había levantado sin ninguna herida, machete en mano. Estaban desprevenidos y por la espalda les dio muerte a todos. Había saldado su cuenta. Sin embargo, se había quedado solo. Sus únicos seres queridos yacían tendidos en el piso sin vida. La nostalgia invadió su cuerpo al darse cuenta que siempre sería así. Aunque volviera a formar otra familia, las vería morir de igual manera. Así sería eternamente y ya no quería vivir. ¿De qué le servía la vida si ya no tenía a sus seres queridos? Salió de su humilde casa. La fuerte tormenta mojaba su cuerpo y con desesperación gritaba el nombre de Betsabé una y otra vez. Deseaba que apareciera la bruja y le quitara el poder que lo había hecho tan infeliz de ser eterno, para un día reunirse con su familia en el más allá. Pero los rayos opacaban su voz y parecía que nadie lo escuchaba. De repente, un relámpago cayó a escasos metros de él, y con aquel rayo apareció una anciana de apariencia tenebrosa. Con una voz escalofriante le dijo que quién osaba llamarla. El hombre le contestó que ese nombre le había dado una bruja convertida en serpiente cuando la liberó de una trampa. La anciana reconoció al leñador y le dijo que su favor estaba saldado. No le debía nada, porque ella otorgó un gran poder liberándose de la deuda. Jacinto respondió que lo sabía y era por eso que le había llamado, para que le quitara ese poder. Ya no lo quería, puesto que el poder debía ser para alguien sin corazón, alguien que no sintiera nada al perder sus seres queridos y vagar solo en el mundo por la vida eternamente. Era lo que le estaba sucediendo a él. En eso cayó un rayo, confundiéndose con la macabra risa de la bruja, y le dijo: ¿por qué habría de hacerte ese favor si ya pagué lo que hiciste por mí? Dime, si lo hago, ¿qué me darías a cambio? El leñador respondió que no tenía nada para darle, pero la libraría de su compromiso. Si una bruja con tal poder no valora su vida,
entonces no valía nada. Además, le estaba regresando el poder que en un futuro podría utilizar dándoselo a otro a cambio de un favor. Sus palabras convencieron a la bruja, y de entre sus viejas y gastadas ropas sacó un frasco con un extraño líquido y se lo dio a beber. Luego desapareció entre los truenos de la lluvia. Un día que Jacinto andaba cortando leña, al agarrar un tronco sintió un piquete en su mano y miró un alacrán perderse entre la leña. Luego cayó cerrando sus ojos lentamente hasta llegar su muerte. Lo había matado un piquete de alacrán cuando no pudieron las garras de un oso, una caída entre las rocas, ni una lluvia candente de balas en su cuerpo, porque ya no tenía el poder que la serpiente bruja le había otorgado.